En Canal E con algo que preocupa a todos los argentinos, el precio de la yerba mate. Desde este lunes rige la desregulación de la yerba mate. Vamos a hablar con una ingeniera agrónoma, amiga de la casa, Paulina Lescano, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, contanos. La yerba viene sufriendo aumentos como todos los precios de la economía en estos últimos 4 años, pero ¿en qué puede afectar la desregulación de la yerba mate? Entendiendo que siempre había alguien que generaba un consenso en cuanto al precio. Bueno, yo creo que como bien dijiste, y ahí estoy viendo el graph que dice que la yerba en los últimos 4 años subió 1.300%. Eso fue digamos, un mercado que supuestamente tenía esa regulación en el precio. Evidentemente no generó, digamos, una situación de estabilidad, sino que por el contrario, esa suba fue inclusive mayor que el índice de precios al consumidor, que estuvo cerca a 1.100 en el mismo periodo, ¿no? Ujú. Ahora, por el otro lado, esa desregulación, si querés, que se está mencionando que puede ocurrir porque entra en vigencia el DNU 70, habla del precio que fijaba el Instituto Nacional de Yerba Mate de Argentina, que se le pagaría como valor mínimo a los productores de yerba, o sea, al primer eslabón. Al desaparecer ese precio mínimo, si querés, quizás volvemos a la situación en la cual los más susceptibles de estos cambios pueden ser justamente los productores, que son muchos, están arriba de 10.000 pequeños productores, entonces pueden ser los que se vean más afectados. Respecto al precio que nos llega a los consumidores, me imagino que no deberíamos tener mayores incrementos de los que ya hemos visto con este número tan grande que dijiste en los últimos 4 años. Claro, ahora Paulina, cuando nosotros escuchamos acerca de cómo se fijan los precios, en el caso de la ganadería lo tiene a través de una oferta y demanda en un mercado, y en el caso de la yerba tenía un Instituto Nacional de la Yerba Mate que tenía conformado con un montón de cooperativas que fijaban los precios. Siempre que escuchábamos eso nos parecía lo más democrático o lo más beneficioso para todas las partes. Esto no era tan así. ¿Puede llegar a bajar el precio ahora al no tener un precio mínimo a pagar al productor? ¿O crees que justamente todo lo contrario, va a haber abusos para los productores más chicos? Sí, yo creo que pues, o sea, para los productores más chicos puede ser, como vos dijiste, una especie de, digamos, de estar totalmente indefensos porque no tienen ese valor mínimo que se estipulaba que se les tenía que pagar, ¿no? Entonces, podemos estar en una situación en la cual muchas veces hemos hablado con ustedes, digamos, los dos extremos de la cadena, el consumidor por un lado pagando más caro y los productores recibiendo menos precio. Podemos volver a esa situación. Claro. Ahora, cuando uno mira los precios que estamos pagando los consumidores en góndola y va hacia atrás, de acuerdo a lo que se habla con productores y demás, los intermediarios, si querés, o los molinos que compran esa yerba con las hojas verdes, estarían en condiciones de pagar mejores precios a los productores de lo que se está pagando ahora, ¿no? O sea, no, Entonces, pero podría llegar a ser que en una mala cosecha puedan pagar menos de estos 500 pesos que pagaban, o en un problema puntual, antes de despedir gente, prefiero pagarlo más barato. Y la gran pregunta es si no se vuelve a generar una especie de, no te diría monopolio, porque hay, pero tampoco son tantas las grandes compañías yerbateras de la Argentina. no, totalmente. Y de nuevo se da esa estructura que digamos, que genera esto que estás comentando vos. Pocas empresas o molinos, si querés, yerbateros, que son los que compran a los pequeños productores, y una gran cantidad de productores chicos que están cerca de 12.000 productores, ¿no? Entonces se da esa situación. El poco poder de negociación que tienen cada uno de esos productores de forma independiente y el gran poder de Claro. definición de que tienen
los molinos, si querés, o las empresas que finalmente envasan esa yerba y la venden al consumidor final. También pensaba, ¿no?, que todo tiene un mínimo, hasta los peajes, capaz que habría que sacarle la cantidad mínima de autos que pasan. Digo, todo tiene que tener un mínimo que está consensuado por este instituto, que eran cooperativas, que quién más va a saber de precios que los productores. Esto vos lo ves como ingeniera agrónoma en un montón de cooperativas que se juntan también en el sector de la leche, el sector lácteo, donde fijar un precio es una cuestión de entender cuáles son los costos que tiene cada uno. La gran pregunta es que si no cubre los costos, posiblemente esa inversión no sea rentable y por ende dejen esos pequeños productores de hacer yerba. ¿Puede haber escasez? Y la otra gran pregunta, Paulina, ¿en qué nos modifica la vida a los argentinos? ¿Puede bajar la yerba? ¿Crees que puede tener un retroceso en el precio? Entonces, los que nos están escuchando dicen, bueno, de alguna manera hizo que retroceda el precio. O al final el que siempre tiene la sartén por el mango es el que se va a quedar con la ganancia y no va a pagar ni más a los productores ni va a bajar el precio en góndola. Sí, me parece medio difícil pensar que esta medida o esta desregulación del mercado va a generar una baja del precio porque estamos en una situación en la cual o sea, seguimos teniendo aumentos de combustibles, de energía, o sea, de un montón de cosas que hacen también al valor ese final del paquete que tenemos en la góndola. Me parece difícil por ahí ver una baja de precios en la góndola, salvo que haya una retracción en la demanda, cosa que no se ha visto porque Claro. pensá que la yerba, en general, el 90% de los hogares consumen yerba. Es un producto que en general es casi lo último que en muchos casos se va a dejar de comprar. Entonces eso justamente favoreció que haya tenido el nivel de suba de precios que vimos en góndola. Entonces, me parece difícil que bajen los precios en góndola, espero que no bajen los precios que reciben los productores, porque como vos dijiste, una caída o un cierre o un productor que se funda de yerba mate, son años de haber invertido, si querés, en la producción y finalmente eso puede generar una caída de producción en los próximos años. En el corto Entonces, plazo me claro, parece. entonces la gran pregunta, Paulina, que todos te haríamos a gritos es, ¿para qué se hace? Si puede Bueno, afectar al pequeño productor y si no tiene que ver con un mandamiento de empresas más grandes. De acá volvemos a lo mismo, entonces no hay una paridad en la economía, sino hay que ver a quién beneficio de la cadena de valor. Hemos hablado con sí, vos de cada producto, cuánto recibe el productor, cuánto el intermediario y cuánto la cadena final. Hay grandes eslabones cortados de esa cadena y si encima todo el peso se lo vas a dar a quien termina comprándole a los chicos, no tendría que ser una buena medida. Contame vos cómo la ves. sí, yo creo que quizás es para más análisis, ¿no? Creo que lo que se buscó, o el objetivo, si querés, que es lo que transmite el gobierno, que busca es que ese instituto sea más eficiente quizás en promocionar lo que es el uso de la yerba mate, que busque más mercados en el exterior y demás. Ahora, esta medida puntual de desregulación en el corto plazo creo que quizás necesita más nivel de estudio, de desarrollo, para no romper, digamos, una estructura que por ahí se venía trayendo de años y se habían perjudicado a los productores. La realidad es que ese precio mínimo que se le pagaba al productor, ahora ni siquiera tenés ese valor de referencia, ¿no? Entonces puede ocurrir lo que vos decís. Las empresas más grandes tratando de mantener su ganancia en un mercado que está, digamos, una especie de recesión en las góndolas, para mantener ese nivel de ganancia, digamos, el factor de ajuste va a ser el precio que le van a pagar al productor. ¿Hay alguna sensación de que estaría manejando mal la situación el Instituto Nacional de la Yerba Mate? Porque hemos hablado con representantes, yerbateros, y en todo momento daba cierta transparencia. Claro, hay veces que uno dice, es transparente, pero en realidad
se están manejando números que no son los correctos. ¿Esto daría realmente un libre mercado? ¿Esto favorecería a que sea más eficiente este Instituto Nacional de la Yerba Mate? ¿En qué se mide, Paulina, la eficiencia de un instituto que es una cooperativa que supuestamente tiene que favorecer a los productores más chicos que no tienen el peso necesario? Bueno, yo creo que el éxito debería ser que justamente todos estos productores pequeños que están en cooperativas tienen que de alguna manera hacer más fuerza para que esos precios que reciben, que en algún momento estaba definido por el instituto, sean los que permitan seguir en actividad, o sea, que superen sus costos de producción y que además le generen una renta para poder seguir creciendo. Sin Eso mínimo, sería, digamos. ¿qué tan lejos del break-even están? Porque capaz que el mínimo, Paulina, que recibían, tampoco estaba dentro del break-even. Sí, exactamente. Mira, el último valor, digamos, que perdió vigencia desde el momento que entró, digamos, en vigencia el DNU, estaba cerca de 250 pesos y hoy están recibiendo cerca de 370, ¿no? Por kilo de hoja verde. Entonces, ya perdió vigencias. En realidad, si siguiera vigente ese valor, estarían perdiendo mucho Claro. más que el valor que hoy se está pagando, ¿no? Entonces, ese creo que sería el mensaje. Si siguiera la vigencia, salvo que hubiera habido una actualización de ese valor, hoy estaría en una situación peor todo lo que es la producción de yerba mate desde el campo, ¿no? Muchas veces, Paulina, hemos escuchado, llevado al sector pyme, que la pyme no tiene que pensar en ser una pequeña y mediana empresa, sino que tiene que ser grande. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se logra en un país con una inflación, vamos a ser benévolos, del 10% mensual, y con una capacidad de crédito nula? ¿Cómo se logra dar un paso? ¿Qué hacen estas pequeñas cooperativas yerbateras con poca cantidad si no le venden a un grande? ¿Qué pueden llegar a hacer si no hay un mínimo y si realmente termina no siendo rentable esta producción, si la escasez no va a hacer subir el precio? Bueno, yo creo que estamos en una situación en la cual muchas veces nosotros mencionamos, o yo menciono a lo que son los intermediarios como si querés los ganadores, pero está bueno lo que vos mencionaste, ¿no? O sea, todo lo que son los empresas intermediarios, no solamente intermediarios que compran y venden, sino los que tienen una parte de la elaboración de esa yerba, no sé, por ejemplo, los molinos que compran al productor la hoja fresca, pero la tienen que secar, la tienen que moler, la tienen que envasar, o sea, tienen un costo. Yo creo que estamos en una situación en la cual son pocos las empresas estas que vos mencionás que realmente salen ganando, sino que lo que están haciendo para poder seguir viviendo y seguir subsistiendo es, en algunos casos, tener extras o resguardos por si hay cambios en la economía que jueguen en contra o si hay Claro. nuevos aumentos de combustible, nuevos de energía y demás. ¿Qué pueden hacer? Yo creo que lo ideal sería que estos pequeños productores de alguna manera busquen integrarse con estas empresas más grandes, porque la realidad es que a las empresas grandes no les sirve tampoco que los productores chicos se fundan. Entonces, de alguna manera, encontrar un equilibrio en el cual puedan seguir conviviendo y seguir creciendo Claro. cada vez más en este contexto que mencionaste. De todas maneras, el pez grande se come al chico, no el chico al grande, nunca, y menos cuando las situaciones económicas son totalmente diferentes de unos y de otros, ¿no? Y de alguna manera nos estamos metiendo con, como vos decías, algo que está en el 90% de los domicilios de los argentinos, que está dentro del consumo y de las costumbres argentinas. Si esto dispara el precio, también puede generar un malestar mayor al que tiene hoy la sociedad, elevando el precio de algo que realmente consume todo el país. Sí, yo creo que no hay más margen para nuevos incrementos de precios. Me da la sensación que por más que sea digamos, algo que se consume en todas las clases sociales y demás, yo creo que ya no hay más margen para convalidar nuevos aumentos de precio y eso solo es lo que va a hacer que se acomoden, digamos, en la cadena.
Lo que espero que no sea el punto de ajuste justamente el productor, ¿no? Claro. Si tomamos cantidad por precio, ¿cuánto consume hoy una familia en yerba? Ah, en valor de pesos, Sí. no, ese dato no lo tengo, pero Vamos a en calcularlo los datos, juntos, a ver cuánto vale el kilo de yerba hoy, cuánto tenemos un kilo de yerba hoy y en la bueno, Argentina. tenés bastante variabilidad de precios, ¿no? Pero no sé, ponele, he visto yerbas que van, no sé, hasta 6.000 pesos, hasta algunas que están por debajo de 3.000 pesos. Suponete 3.300. Vamos a poner un promedio de eh, 4.000, que dura cuánto un bueno, kilo de yerba. Pues, si compras una por semana, ya estás hablando de prácticamente un 10% del sueldo de una persona baja, de clase baja o con un sueldo mínimo, que lo que hacía era tomar mate. Que ese mate además sí, no, es complemento de la comida. Mucha gente toma mate para no tener que gastar en comida. 10% de un salario en yerba mate, algunas de las variables están distorsionadas. sí, sí, por eso te digo, yo creo que no hay más margen para que haya nuevos aumentos en los valores de góndola. Eh, Porque por más que sea algo que se consume, como vos dijiste, ya pasa a representar un valor importante que de una manera u otra va a empezar a generar que se Claro. consuma menos. Y esas cooperativas además, o esos pequeños productores, también dan o son personas que dan trabajo a otras. Si vos empezás a eliminar y a hacerlo mucho más masivo, también eliminás mucha gente que puede quedarse sin trabajo en esta situación. Bueno, sí, totalmente. Viste que siempre comentamos la importancia de las economías regionales. Bueno, y la yerba Claro. es una economía regional. Y otro dato que me parece fundamental, que también siempre lo comentamos, es que cuando uno habla de esto de las economías regionales, en general, además de la cantidad de mano de obra que emplean, son muchos años, si querés, hasta que esa economía pueda, suponete que se cierran establecimientos o se dejan de producir, para que eso vuelva a estar en producción son muchos años. Una planta de yerba, como digamos, como un promedio, entre que es un plantín y se empieza a cosechar, pasan entre 4 y 5 años. O sea, imagínate lo importante que es Claro. que esas economías regionales no se achiquen o no se pierdan por lo que vos dijiste, la cantidad de mano de obra y además, bueno, las familias que viven de eso y la cantidad de recursos que se pierden o años que se perderían cuando de nuevo se quiera reactivar esa economía. Y también vas a apretar al otro eslabón, porque cuando vos digas la yerba está muy cara, bajala o traigo yerba importada, ¿existe la posibilidad de que venga yerba de otro país en esta importación de alimentos y de necesidades básicas de los argentinos? Bueno, la verdad que espero que no, pero, o sea, no por una cuestión de que nosotros somos los primeros productores de yerba y además exportamos. Si bien la exportación es un pequeño porcentaje, eh, quizás trataría de generar lo contrario, o sea, más que activar o favorecer que haya una importación e ir contra todos los productores locales, trataría de generar un incremento en el mercado de exportación. Entonces ahí se beneficiaría tanto la producción local como el ingreso, si querés, de divisas, por más que no sea un volumen grande, ¿no? Bueno, eso es lo que se busca, ¿no? El incremento en el exportador. La gran pregunta ahí es, primero no la vas a tener porque no la vas a poder pagar y luego no la vas a tener por el desabastecimiento, cosa que hoy no hay más ley de abastecimiento. La pregunta es si el gobierno quiere que todo se exporte para que entren divisas, es si va a quedar yerba en la Argentina. Porque cuando el pequeño Sí, no, productor no eso le preocupa a quién se la vende, pero el gran generador, las grandes empresas, si la van a exportar toda, no va a quedar nada acá. no, igual eso no creo que sea acá estoy mirando porque te lo había anotado por si lo hablábamos. No creo que sea un gran problema, como para tener una referencia, suponete en un consumo en el 2023 que fue un récord de cerca de 320 millones de kilos de yerba. Ujú. Eh, Solamente de todo ese total se exportaron 43 millones. Claro. No es un volumen que nos vaya a desabastecer para nada, y es un mercado que no es fácil de que crezca porque te diría, o sea, lo consumimos en Argentina y en algunos otros pocos países.
Claro, Entonces, no, no es algo que se pueda consumir en todo el mundo ni que tenga no, una no, extrema necesidad. no creo que sea que genere un riesgo de desabastecimiento si nosotros exportamos un poco más. Pero sí creo que sería interesante hacer un trabajo digamos, de crecimiento general, como para todas las economías, o sea, posibilidad de crecer en cantidad para abastecer el consumo doméstico y además para el mercado externo. Vamos a seguir, Paulina, seguramente sobre la yerba para ver qué es lo que pasa con estas nuevas medidas, cuánto puede cambiar el escenario económico argentino y, claro, lo que más nos preocupa a cada uno, que es podernos tomarnos ese matecito cada día. Vamos a estar junto a vos viendo cómo evoluciona estas medidas. Gracias, Paulina. Gracias, hasta luego. Paulina Lescano, ingeniera agrónoma especialista en el mercado del agro, te contó todo lo que tenías que saber sobre la desregulación de la yerba mate acá en la pantalla de Canales. Quédate, tenemos más información.